Un fraternal saludo a todos nuestros hermanos y amigos que se disponen a estudiar la palabra de Dios en este momento. Un abrazo fraternal y que Dios pueda estar con nosotros, conduciendo nuestras mentes, nuestros corazones y ayudándonos a comprender las verdades eternas para este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Eterno y glorioso Dios y Padre nuestro, aquí estamos delante de tu presencia, dispuestos a escudriñar tu palabra, a encontrar esas buenas noticias a través de las profecías, esas buenas noticias de salvación en un mundo a punto de perecer. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, que cada célula de nuestro ser puedan disponerse a comprender tu palabra, a entenderla y lo que es más, a obedecerla. Quédate a nuestro lado, perdona nuestros pecados y sé con nosotros. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Para hacer un breve resumen, para ubicarnos, este es el tercer tema de la serie Dejad que Dios hable a través de las profecías. Si hacemos un breve repaso, si nosotros nos ponemos a escudriñar un poquito lo que ha sido nuestros dos temas anteriores, encontramos que en el primer tema, que se llamó ¿Cómo se origina el conflicto entre el bien y el mal?, encontramos una lucha entre Miguel, sus ángeles, y Satanás el rebelde. Concluimos, según la palabra de Dios, que esa batalla en el cielo la ganó Miguel. Esa batalla entre el bien y el mal la gana Miguel, y Satanás y sus rebeldes son lanzados fuera del cielo. Satanás siempre sabe que es un perdedor, pero su orgullo no lo deja, como quien dice, sí, reconozco que ya perdí. Al contrario, él quiere demostrarle al universo que él también debe ser adorado. El plan de él fue destronar a Dios y quedarse gobernando él en el universo. Y eso no va a ceder hasta el final. También vimos en el tema 1 que ese conflicto no terminó en el cielo, que continuó en la tierra cuando Dios hizo este mundo, puso a nuestros primeros padres en el Edén, y allí en el Edén Él contradijo a Dios, sedujo a nuestros primeros padres, y nuestros primeros padres cayeron en sus engaños, y desde entonces estamos sumidos en la tragedia que se llama pecado. Esta batalla en el Edén la ganó Satanás, definitivamente. Había una batalla ganada a favor de Dios, de Miguel, y una batalla a favor de Satanás. Había un empate, 1-1. ¿Habría un desempate? Pues imagínense, ese desempate, se lidió, se batalló en la cruz del Calvario. De esa manera, en la cruz del Calvario, Jesús aplastó, el descendiente de la mujer, aplastó la cabeza de Satanás. Cuando Satanás logró que Jesús muriera, porque él fue el que tramó todo, realmente, él dijo cuando murió, la hice, gané. Este es el desempate que me corresponde a mí, el gane. Lo terrible para él fue cuando Jesús resucita. Entonces Satanás supo que el hijo de la
de la mujer, de la descendencia de la mujer, le había aplastado la cabeza. ¿Y ustedes creen que Satanás dijo, ay, bueno, ya estoy derrotado, ¿qué voy a hacer? No, él no cesará en su lucha hasta demostrarle al universo que él tiene que ser adorado. En este caso, nosotros vimos en el primer tema que Dios no nos dejó a la deriva, que Dios ideó un plan para salvarnos y está revelado en su palabra. En su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Pero hay 2 libros exclusivamente que contienen, esos 2 libros contienen, hermanos, el plan que Satanás va a desarrollar al final del conflicto para lograr ser adorado. Pero también contiene el verdadero sistema de salvación, el verdadero plan de salvación para que nosotros, al ser destruido el pecado, Satanás y el pecado, nosotros no tengamos nada que ver con esa destrucción. Los libros de Daniel y Apocalipsis contienen tremendamente el último mensaje, especialmente Apocalipsis 14, 6 al 12, contiene el último llamado de misericordia que hace Dios a un mundo a punto de ser destruido. Conocimos también que en estos 2 libros se contiene el Evangelio eterno, que fue el tema anterior, el tema 2 anterior a este. A través de este tema anterior, el Evangelio eterno, Dios nos dice malas noticias, pero al mismo tiempo, Dios nos da a conocer hermosas noticias desde la eternidad. Él se presenta como la buena noticia. El Evangelio eterno no está constituido por ningún ser humano. Vimos que ese Evangelio se construyó en la eternidad, que lo construyó un Dios eterno y que lo llevó a cabo un Dios hecho carne. Jesús, el autor de ese Evangelio. Vimos que a pesar de que la verdad bíblica dice que somos nada delante de Dios, que nuestros pecados nos han separado, que no hay justo ni aun uno, que nuestra justicia para Dios es como trapo de inmundicia, pero también nos da buenas noticias y nos quedamos con el sabor de esas noticias buenas, como es: con amor eterno te he amado. Como es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había apartado a su Hijo, y su Hijo se había ofrecido voluntariamente para venir y buscarnos y redimirnos. Que Dios dio todo lo que tenía que dar, lo mejor, la sangre preciosa de su Hijo, en rescate por nosotros. ¿Quién podría tenerle miedo a un Dios así? A un Dios que nos dice: con amor eterno te he amado. El mensaje de los 3 ángeles tiene es el objetivo de Dios a través de estos mensajes de los 3 ángeles, es darnos la última llamada de su plan misericordioso para no ser engañados en el tiempo del fin y estar adorando a un ser que es el causante de la tragedia para la raza humana. La gracia de Dios tiene un límite. Aunque en su calidad es eterna, porque sus consecuencias son eternas, su perdón es eterno, su redención es eterna, pero llega un momento en que la gracia de Dios tiene un límite. Por ejemplo, en Génesis 6:5 dice: el Señor vio
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Llegó un momento en que Dios tuvo que intervenir. Antes del diluvio dijo, no, la raza humana como raza humana va a desaparecer, tengo que intervenir. Y, hermanos queridos, era tanta la maldad que los pensamientos del ser humano eran encaminados solamente al mal. Y yo voy a hacer aquí una pequeña comparación. Hoy en día, hermanos, miren, ya Dios no puede aguantar más. Si los seres humanos que somos pecadores nos conmueve ver la maldad prevaleciente, imagínense cómo le puede conmover a un Dios santo ver la situación de la raza humana. Él tiene que intervenir. Miren, ahorita solo voy a mencionar. En algún momento vamos a ir agarrando estas noticias y analizándolas más profundamente. Ahorita solo las voy a mencionar y voy a mencionar tantitas, poquititas. El aborto es algo legalizado en casi todo el mundo. En casi todo el mundo. Mire, los criminales en las cárceles, los que hacen maldad, los que extorsionan, los que matan a sangre fría, ¿tienen derechos? Y tantito se les tocan sus derechos y los derechos humanos, ¡ay, ellos tienen derechos! Que qué barbaridad, tienen derechos los criminales, los extorsionadores, los asesinos. Pero un bebé en formación que ya está latiendo su corazón, ese no tiene derecho. Hay que sacarlo a pedazos. Hay que sacarlos a como dé lugar. Eso es terrible, hermanos. Que un bebé no tenga derechos, pero un criminal sí. Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hermanos, hoy, hace unas cuantas semanas atrás, Francisco, el Papa Francisco, dio lugar para que se legalicen los matrimonios gay, los matrimonios homosexuales. Y mire que eso ha traído una división en el ambiente católico. Por un lado, felices todos los implicados, y por el otro lado, gente conservadora que está diciendo que eso está incorrecto. La pedofilia a la orden del día. Hay mucho que hablar, pero yo ahorita no ese es el tema. Solo quiero el homosexualismo en todas sus formas. Hay 150 ¿qué podríamos decir? Formas de género que uno puede escoger. En Nueva York, por decir algo, cuando un niño nace, siempre se llenaba la boleta de nacimiento, sexo, mujer, hombre. Ahora por decreto en Nueva York, por lo menos en Nueva York, el decreto es que dejen la parte de género sin llenar hasta que el niño decida qué sexo tener. Es increíble. Bestialismo. Yo tengo fotos ahí, especialmente esto es en Europa, donde una mujer casándose con su perro. Ya ustedes se pueden imaginar. El incesto. Hay un país en Europa, en uno de los países nórdicos, donde ya el incesto ya no es algo penado por la ley. El padre se puede casar con el hijo con el padre. Hermanos, eso es largo. En Canadá la marihuana ya es legal. Ya usted puede ser marihuanero y nadie le puede decir nada. Y en este tiempo, hermanos, la adicción de niños jóvenes a las redes sociales, al internet, que está absorbiendo la mente y la personalidad de los niños. ¿Qué más tiene que esperar Dios, hermanos, para intervenir? Como en los días de Noé, Génesis 6:3 dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. De igual manera, hermanos, en el tiempo en que estamos,
el ser humano está colmando la misericordia de Dios y Dios tiene que intervenir poderosamente, y por eso dejó las profecías. ¿Por qué? Porque Amós 3:7 dice: porque nada hace Jehová el Señor sin que revele sus secretos a su siervo los profetas. Dios se presenta en el Evangelio eterno como un Dios con deseo de salvar. Es lo que Él más quiere y más anhela. Sin embargo, Dios se presenta con sus credenciales de amor hacia la raza humana. Pero hermanos, cuando nosotros vemos a un Dios amante diciendo: venid, quiero salvar, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, que soy su única oportunidad. ¿Quién puede tenerle miedo a un Dios así, que nos dice que nos ama, que nos dice que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y no acordarse de ellos? ¿Quién puede odiar o quién puede temer a un Dios así? Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar el mensaje del primer ángel y lo vamos a leer, hay una nota ahí como que, ¿qué pasa, verdad? Apocalipsis 14:6. Acordémonos que este es el mensaje, el último mensaje de amonestación a un mundo a punto de perecer. Y el mensaje del primer ángel lo vamos a leer todo y vamos a regresar al principio. Dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. ¿Hasta dónde tiene que llegar este mensaje, hermanos? Dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz dice a gritos. En algunas versiones dice: temed a Dios. En algunas otras versiones dice: reverenciad a Dios. En otras dice: venerad a Dios. O sea, estos son sinónimos. Estas palabras son sinónimas. Reverenciad a Dios, dice mi versión, pero posiblemente en su versión dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Volvamos al comienzo. Este ángel, dijimos, trae el evangelio eterno. En ese conflicto entre el bien y el mal, la raza humana va a tener que adorar, o bien adora a Dios, o bien adora a la bestia, y al adorar a la bestia se adora al dragón, según Apocalipsis 13:4 y 13:8. Ahora, quedémonos con la frase: temed a Dios. Este es el tema 3 de la serie Buenas Noticias desde la Eternidad. Temed a Dios. ¿Se puede amar a un Dios terrible? ¿Será que el ángel, este ángel, que es un ángel simbólico, no es un ángel literal que va a pasar por el cielo, es un ángel simbólico, un ángel es mensajero? Hay un pueblo que va a estar predicando el mensaje genuino que viene desde la eternidad. Y a ese pueblo se le simboliza como un ángel volando por en medio del cielo. Ahora, a veces nosotros tenemos miedo a ciertas cosas. Yo recuerdo, es una experiencia, ¿verdad?, personal. Cuando yo estaba trabajando en Usulután, trabajé 2 años en el Colegio Adventista de Usulután y me iban a trasladar al Colegio Central en San Salvador. Y en una reunión que tuvimos dijo: usted va para el Colegio Central trasladada.
Bueno, yo dije, está bien, voy a donde Dios me mande. Eso sí, me dijeron, tené cuidado con la directora. ¡Ah! Esa mujer, esa señorita, es cosa seria. Y yo, ¿verdad? Me quedé, ay, y cuando yo la conocí fue en una trienal que yo la conocí. Hasta con miedo la miraba yo. Tenía temor de ella. Ni siquiera la conocía, yo no la había tratado jamás. Pero ya lo que me habían dicho acerca de ella, ¿verdad? Me hacía que yo tuviera un temor sobre ella. Y para no hacerles larga esta historia, comencé a trabajar con ella. No he conocido ser humano más noble. Yo fui bendecida grandemente por Dios al hacerme amiga de esta directora. Una mujer sumamente humana, cristiana, humilde. Pero ¿cómo es eso que yo al principio le tenía temor? Y yo le tenía recelo. Eso ha hecho Satanás con el carácter de Dios. Nos ha contado cosas que nos llenan de miedo. Si te haces evangélico, mira, no vas a ir a las fiestas, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Es que esos... Y todo el mundo está con miedo acerca de Dios. Pero ayer Dios se presentó y en cada presentación Dios se va a presentar de acuerdo a cómo Él es, para que nosotros veamos a través de la Biblia que no tenemos nada que temer, que Dios es un Dios de amor dispuesto a salvar. Sin embargo, ¿por qué este ángel dice, temed a Dios a gritos? ¿Por qué? ¿Por qué este ángel dice de esa manera? Miren pues, Deuteronomios 10, 17 al 18 nos dice que Dios es un Dios terrible. Veamos, leámoslo. Deuteronomio 10, 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible. Cuando nosotros vemos esa palabra terrible, es como que hay que tenerle miedo realmente. Pero veamos por qué Dios es terrible. Vamos, sigamos. Que no hace excepción de personas. Wow. ¿Por qué es terrible? Porque no hace acepción de personas. O sea que ahí, delante de Dios, Dios nos ama igual a todos. Seamos estudiados, seamos no estudiados, seamos ricos, seamos pobres, seamos... Bueno, Dios no hace acepción de personas. A todos nos ama de igual manera. Mire por qué Dios es terrible. Pero sigamos. Ni admite soborno. O sea, es una persona honorable. Nadie puede comprar el favor de Dios. Nadie puede decir, yo tengo mucho dinero, voy a hacer obras de caridad, voy a regalar esto, voy a hacer lo otro, así yo me voy a salvar. No. ¿Y el que no tiene nada, qué va a dar? Ahí Dios aceptaría soborno, ¿verdad? El que da bastante, ese va a salvar. ¿Y el que no puede dar nada? Dios no admite soborno. Por eso es un Dios terrible. Y que hace justicia al huérfano. ¿Por qué Dios es terrible? Porque hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido al extranjero. Mire cómo la Biblia dice por qué Dios es terrible. Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque podemos contar con Él, no importa nuestro rango de vida, nuestra economía, nuestra raza, color, nacionalidad. ¿Por qué Dios es terrible? ¿Se puede tener miedo a un Dios así?
¿Conocemos realmente a Dios o solo hemos oído hablar de Él? ¿Lo amamos o le tenemos miedo? De paso, ¿qué significa temer a Dios? Vamos a analizar esa frase a profundidad. Temer a Dios. ¿Qué significado tiene? Vamos a ir primeramente al diccionario y luego vamos a ir a la Biblia. Si usted consulta un diccionario, el mío es un diccionario enciclopédico Bruegger, pero usted puede consultar cualquier diccionario. ¿Qué significa temer? Veamos la definición de temer. En primer lugar, pasión de ánimo que nos hace huir y rehuir las cosas que se consideran dañosas o peligrosas. O sea, temer significa huir o rehuir las cosas que nos pueden hacer daño o que significan peligro. O sea que la palabra temor tiene dos significados en el diccionario. Dos significados. Ya vimos un significado. Ya vimos un significado. ¿Sí? Entonces, de ese significado, tenemos que escoger el que Dios realmente nos está presentando a través Entonces, vean ustedes, el primer significado de temor es miedo, así como tal, miedo a las cosas que nos pueden hacer daño. Pero tiene otro significado según el diccionario. Y dice, miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Esto es temor, reverencia. Y esto nos va a ir y nos va a llevar a buscar las palabras sinónimas de temor desde el punto de vista que no es miedo. Vaya, miedo reverencial, ¿qué es reverencia? Si vamos al mismo diccionario, dice reverencia, respeto o veneración que tiene una persona a otra, inclinación del cuerpo en señal de respeto. Miren, temor significa reverencia. Reverencia significa respeto y veneración. Todas estas palabras son sinónimas. Sinónimas significa que significan lo mismo. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de reverencia. Estamos hablando de respeto o veneración que tiene una persona a otra. Inclinación del cuerpo como señal de respeto. Cuando usted se inclina ante algo, usted está temiendo, usted está respetando, usted está venerando, usted está reverenciando a ese objeto o persona. Cuando yo me arrodillo ante otra persona, eso es temer, eso es respeto, es veneración, es reverencia. Cuando yo tengo una imagen en una pared y me inclino y le pido y tengo temor, eso es, prácticamente estamos hablando de adoración. Ahora, veamos la palabra respeto, a ver qué nos dice. Respeto, acatamiento, sometimiento que se hace a una cosa o persona. Wow, acatamiento tiene que ver con obediencia, sumisión. O sea, someternos a esa persona como autoridad mayor que nosotros. Veneración, respetar en sumo grado a una persona,
dar culto a Dios, dice el diccionario, o a los santos, o a las cosas sagradas. Una cruz, muchas personas veneran y se postran ante la cruz. Eso es respetar, eso es venerar, eso es temer a un objeto. ¿Se dan cuenta? En todo caso, ¿qué estará diciendo el ángel cuando dice, temed a Dios? ¿Qué está diciendo realmente este ángel? Esta es la parte donde tenemos que intentar que la Biblia nos aclare. Ahora vamos a ir a la Biblia. El ángel al final del tiempo está diciendo que si queremos ser redimidos, salvos, lo primero que tenemos que hacer es temer a Dios. Ahora vamos a ir a ver en la Biblia qué significa temer a Dios. Igual, quiero hacer la salvedad, la explicación, que nosotros podemos, en la Biblia, como hay diferentes versiones, podemos encontrar la palabra temor, podemos encontrar la palabra reverencia y podemos encontrar la palabra venerar, temer, respetar, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando encontramos temor, debemos aplicar no la palabra, el significado miedo. Y la Biblia nos va a aclarar esto. Vamos bíblicamente a Salmo 118:4. A través de los tiempos, desde el Edén, a través de todas las edades hasta nuestros días, Dios siempre tuvo un pueblo que le temiera, que le reverenciara, que le respetara y que le venerara, que es lo mismo, ¿verdad? Veamos Salmo 118:4. Mire lo que dice este pasaje. Digan los que temen, oiga bien, digan los que temen, los que veneran, los que respetan, los que reverencian a Jehová. Digan los que temen a Jehová. ¿Qué van a decir los que temen a Jehová? Que su amor es para siempre. Este grupo que aquí describe Salmos ya pasó la experiencia de conocer a Dios y dice aquí que ellos dicen que su amor es para siempre. Ese respeto, ese sometimiento, ¿qué podríamos decir? Ese acatamiento, esa veneración, esa inclinación hacia Dios es producto de que esas personas que temen a Jehová conocen su amor y pueden decir que su amor es para siempre. ¿Vamos entendiendo mejor qué es temor? No tiene nada que ver con el miedo. Sigamos. Deuteronomios 8:6. En Deuteronomios 8:6 dice: guarda pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y reverenciándolo. Esta palabra reverenciándolo la podemos cambiar por temiéndolo, por respetándolo, por venerándolo. Y esta palabra está atada a obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí empezamos a ver realmente qué es lo que el ángel dice. Guarda pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y reverenciándolo, temiéndolo. ¿Qué significa esto, hermanos? La palabra temor, la palabra reverencia, está ligada a la obediencia de los mandamientos de Dios. De tal manera que cuando el primer ángel grita, temed a Dios, ¿realmente qué está diciendo?
reveréncienlo, anden en sus caminos y guarden sus mandamientos. La Biblia va aclarando este término. Y si esto es poco, vamos a Deuteronomios 11:13. Deuteronomios 11:13. Y la palabra de Dios dice: y será que si obedeciereis, oiga bien, y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí la palabra obediencia y la palabra amor a Jehová vuestro Dios, ese amor al conocer el carácter hermoso de Dios, no nos queda más, según este texto, que amar a Jehová nuestro Dios y demostrarlo obedeciendo cuidadosamente sus mandamientos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Eso es amor. ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? ¿Con alguna reserva? Hermanos, Dios nos amó a nosotros con todo su corazón, con toda su alma. Nos amó como a Él mismo. Por eso se comprometió a darnos a su Hijo en demostración de ese amor. Ahora, si entendemos nosotros esto y entendemos el amor de Dios, vamos a hacer, y si nosotros respondemos a ese amor, en respuesta, ¿qué vamos a hacer para demostrarlo? Guardar cuidadosamente sus mandamientos. Y esa obediencia tiene que estar motivada por el amor. Y ese amor es porque hemos conocido a un Dios de amor. Salmo 112:1. Salmo 112:1. Dichoso el que reverencia a Jehová. Esta palabra reverencia la podemos cambiar por temor. Dichoso el que teme a Jehová, el que reverencia a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Más claro no se puede. Dichoso el que teme a Jehová, el que reverencia a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Miren, ahora podemos regresar al comienzo del mensaje del primer ángel. Temed a Dios. Es la única manera de salvarnos. Entender su amor, amarlo y demostrar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Ahí está la esencia del mensaje del primer ángel. Ahora, para concluir esta parte, temor es igual que reverencia. Actitud, disposición de respeto, sumisión, obediencia, reconocimiento y aceptación hacia alguien que es mayor a nosotros, obedeciéndole por amor a sus mandamientos. Podríamos concluir esta partecita de la definición de amor. Pero el mensaje sigue. ¿Por qué Dios pide reverencia, hermanos? ¿Por qué Dios pide reverencia? ¿Merece Dios ser reverenciado, ser respetado? ¿Merece Dios que nos inclinemos hacia Él, que le temamos? ¿Merece Dios que le guardemos sus mandamientos por amor? Ahora, ¿qué derecho tiene Dios a pedir que le temamos, que le reverenciemos y que le amemos y le obedezcamos? ¿Tiene derecho? Vamos a ver por qué Dios tiene derecho a eso. Y vamos rápidamente a Isaías 40, 25 y 26.
La primera razón por la cual Dios merece ser respetado, reverenciado, temido, amado y obedecido a través de sus mandamientos. Dice en Isaías 40, 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O seré asimilado? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca por cuenta su ejército, a toda llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y su poder y su virtud. ¿Por qué Dios merece ser temido, reverenciado, adorado, obedecido, amado? Porque Él es el creador de todo cuanto existe. Tristemente, la persona que se inclina ante una imagen, ya sea una escultura, una pintura, ¿qué hizo esa pintura? El único Dios digno de ser amado, temido, reverenciado, obedecido, es Dios, porque Él es el Dios creador. Ningún otro ser merece nuestro temor, nuestra reverencia. Ojo con eso, porque a medida vayamos estudiando vamos a ir profundizando en esto. Entonces, la primera razón por la cual debemos temer a Dios, respetarlo, amarlo, obedecerlo, es porque Él es creador, ¿verdad? Vaya. Ahora vamos a Salmos 103. Salmos 103. Y dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Queridos hermanos, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos formó? Usted y yo no tenemos existencia si Dios no lo hubiera permitido, si Dios no nos la hubiera dado. Usted y yo no estuviéramos todavía aquí vivos si Dios no tiene su voluntad de hacerlo. Él nos hizo, por eso Él merece, porque Él es el creador de los seres humanos, de la vida misma, de nosotros. Por eso Él merece ser reverenciado y merece ser temido. ¿Saben qué? Me encanta, y lo vamos a leer rápidamente, Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. Y miren, aquí este es un pequeño comercial espiritual. Si alguien está escuchando en esta oportunidad este mensaje y tiene pensamientos como estos: a mí nadie me quiere, yo a nadie le intereso, no le importo a nadie, a mí nadie me quiere. Levante su ánimo, porque ahora se va a dar cuenta a quién sí usted le interesa. 13, Salmo 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras. Usted es una obra maravillosa de Dios. Quien quiera que me esté escuchando, cualquiera sea su ánimo, si tiene usted baja su estima propia, aquí dice que maravillosas son tus obras. Nosotros somos una obra maestra de Dios. Él nos hizo. Él formó nuestras entrañas, nos cubrió de piel al nacer. Fuimos formados por Él. Pero sigamos leyendo. Lo sé muy bien, el 15. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo esto estaba escrito en tu libro, que había señalado los días de mi vida, cuando aún no existían ninguno de ellos. ¿Desde cuándo sabe Dios cuánto vamos a vivir, hermanos? Desde antes de nacer Él ya sabe. Tus ojos veían mi embrión. Mire, cuando yo leí esto por primera vez, yo dije: increíble que Dios me conoció desde la eternidad,
me formó y sus ojos estaban viendo que mis cromosomas, que las moléculas que formaban aquella cosa tan insignificante se fuera formando hasta hacer lo que yo soy. Maravilloso. Merece Dios mi adoración, merece yo que le tema, que le obedezca, que le ame con toda mi alma. Lo merece, hermanos. Él nos hizo. Sigamos. Jeremías 31:3. Es un texto que vimos en el tema anterior. Desde lejos se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Ay, hermanos, saber que Dios me conoció a mí desde los tiempos eternos, cuando ni siquiera este mundo había venido a la existencia, y ya Dios decía: aquí estás, tu nombre va a ser esto y vas a hacer esto delante de mí. ¡Wow! Todos nosotros hemos nacido con un propósito maravilloso, y yo espero que a través de esta serie usted encuentre el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué más Dios merece ser alabado, temido, reverenciado, obedecido en sus mandamientos? Apocalipsis 5, 8 y 9 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Mire, lo reverenciaron, le temieron. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. ¿Por qué Dios merece ser temido, reverenciado, venerado, adorado? Porque con su sangre nos compró. No solamente nos creó, nos compró con su sangre bendita. ¿Merece Dios ser adorado? ¿Merece ser reverenciado? ¿Merece ser temido? Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ay, este texto a mí me conmueve, hermanos, porque andar cargando el peso de culpabilidad: hice esto, adulteré, robé, quién sabe, maté, extorsioné, no sé ni qué pecado, y andar cargando esa carga. Pero cuando aquí dice que yo soy el que borra tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados, yo digo: alabado sea Dios, porque si yo me arrepiento y Él me perdona, Él no me va a estar echando en cara. Él se olvida de ese asunto. Eso es maravilloso. ¿Merece Dios ser realmente temido, obedecido, amado? Ahora, Salmo 130, 3 al 4. La palabra de Dios dice, este es otro texto que yo digo: alabado sea Dios por este texto. Señor, dice, si miras a los pecados, si Dios mira ahorita tal como nosotros somos, llenos de maldad, de pecado, ¿quién puede subsistir delante de un Dios santo que no puede habitar con el pecado porque lo destruye? Señor, si miras a los pecados, ¿quién podrá subsistir? Pero hay perdón en ti para que seas temido, para que seas reverenciado, amado y obedecido. ¿Merece Dios ser temido? Pero no el concepto de miedo, ya aclaramos esa parte. ¿Merece Dios ser temido, hermanos? ¿Merece Dios que yo acate sus órdenes, me complazca y me deleite en obedecer sus mandamientos? Satanás nos ha metido chismes de Dios, ha distorsionado la imagen de Dios, produce miedo.
Si te haces adventista y guardas el sábado, ahí te vas a quedar sin trabajo. Yo no le digo que no se va a quedar sin trabajo. A mí ya me ha pasado. Pero hermanos, ¿será que Dios no tiene poder para sostenerme con trabajo y sin trabajo? Pero Satanás te dice no. Ten cuidado. Dios no acepta ninguna adoración que se fundamente en el miedo. Pero cuando Él se revela a nosotros y le conocemos verdaderamente, no podemos más que amarlo, reverenciarlo y gozarnos en obedecerle. Temer a Dios significa amarlo, obedecerle y sentir gozo en guardar sus mandamientos. Hasta aquí, nuevamente, si el ángel grita, temed a Dios, ¿realmente qué está diciendo? La única forma de ser salvos es conocer a ese Dios amante, es amarlo con toda nuestra alma y demostrar ese amor sintiendo gozo en obedecerle en sus mandamientos. La Biblia lo dice claramente, miren. Vamos a Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 dice la palabra de Dios: porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ay, es que ¿quién puede guardar los mandamientos? Ay, es que ¿quién puede? Para el que conoce el amor de Dios, los mandamientos de Dios, dice este texto, no son gravosos, no son difíciles. Y saben una cosa, cuando yo leo este texto, recuerdo la historia que me cuentan mis padres cuando ellos eran novios. Ellos ya están descansando en el Señor, ¿verdad? Pero ellos me heredaron este evangelio, gloria al Señor por eso, gente humilde. Mi papá cuenta que cuando él estaba de novio con mi mamá, él vivía en un lugar, y en esas épocas no habían buses, hermano, no habían carros, si acaso carretas jaladas con bueyes, pero él se venía a pie y caminaba desde donde él vivía 12 kilómetros a pie, llevando que haces de leña, que haces de matates de elotes, pocos de cebolla, cualquier cosa. Él iba cargando 12 kilómetros a pie para ir a ver un ratito a mi mamá hasta donde ella vivía. Y eso así fue. Y dice él, yo ni sentí el camino. Había tanto amor que con solo verla yo ya me daba por pagado, ¿verdad? Y yo sentía gozo llevarle lo que tenía que llevar, aunque ahí fuera sudando, aunque ahí fuera a pie, 12 kilómetros de ida y 12 de venida. Para los que son salvadoreños, mi papá estaba viviendo entonces en Moropala y mi mamá en el Tránsito. Y ahí iba él todas las noches a verla. Creo que son más o menos esos kilómetros según lo que me decía. No sé realmente, pero es bastante largo, bastante lejos. Pero cuando hay amor, no hay, ay, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Ay, no, es que yo no voy a poder. Ay, es que qué difícil es. Hermanos, cuando hay amor, los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos queridos, el que dice yo acepto a Cristo, yo amo a Dios, pero esa ley está abolida, esos mandamientos ya no. El texto dice, y esto es Nuevo Testamento, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él.
San Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué nuevamente está gritando el ángel, hermano? Yo quiero que se les quede bien en la mentecita. Temed a Dios, ámenlo. Y si lo aman, obedezcan su ley, porque lo que viene detrás, solo estos lo van a resistir. En San Juan, primera de Juan 4:20. San Juan 14:5, nuevamente. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Al contrario, nos sentimos gozosos en demostrar ese amor, haciendo porque Él lo merece, porque Él se presenta a nosotros como un Dios redentor. Dios no nos pide que le obedezcamos por miedo, sino por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Dios, a través de la historia, siempre tuvo un pueblo que lo reverenció. A través de los siglos, desde el Edén, Dios siempre tuvo un grupo que mantuvo en alto el amor hacia su Dios y lo demostró guardando sus mandamientos. ¿Se recuerdan que al principio vimos 4 premisas? Y una de esas premisas es que la ley de Dios es tan eterna como Dios mismo. La ley de Dios antes del Sinaí ya existía porque existía Dios. Y los patriarcas obedecieron su ley. Al final del tiempo, a pesar de las más duras y terribles circunstancias, habrá un pueblo que conocerá por experiencia propia que Dios es amor y que es digno de ser temido. Eso significa amado, reverenciado, obedecido. Un pueblo que aquí en la tierra guardará su ley y se unirá a reverenciarlo con el cielo, porque Él merece ser temido y reverenciado, porque Él es un Dios de amor. Miren en la tierra, al final del tiempo, porque en Apocalipsis están las características del pueblo de Dios al final del tiempo, en este tiempo en que estamos, que es el final del conflicto. Y miren en la tierra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a combatir al resto de sus hijos, los últimos que quedamos. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos son los que van a ser redimidos. ¿Está haciendo planes usted para eso, mi querido hermano? ¿Está haciendo planes? En el cielo nos uniremos con los del cielo. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo, esto está en Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 5:13 dice, y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero estar en este grupo, cantando en el cielo, porque Dios lo merece. El ángel dice: temed a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de temer a Dios? Al final del tiempo, hermanos, usted va a ver que Satanás nos va a ubicar entre 2 situaciones, 2 adoraciones. O adoramos al Dios que merece ser adorado, o lo vamos a terminar adorando a Él. Yo no quiero ser de esos. Mire qué consecuencias trae temer a Dios. Y ya se acuerdan, ¿verdad? Que cuando hablamos de temer a Dios significa amarlo y obedecer y guardar sus mandamientos. Deuteronomio 6:25 dice: si cuidamos de cumplir todos sus mandamientos ante Jehová
nuestro Dios, como Él nos mandó, seremos declarados justos por Él. ¡Wow! Yo anhelo esto, hermanos. ¿Sabe qué significa ser declarado justo? Que Dios, ahí en el libro de la vida del Cordero que tiene nuestros nombres, al final diga: Ana Corina Ramírez Cruz, sin pecado. Eso significa ser justificado. Y yo no puedo declarar eso porque justos no hay ni uno. Eso solo lo puede declarar Dios. Y dice aquí: si cuidamos de cumplir todos sus mandamientos ante Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó, seremos declarados justos por Él. Ay, hermano, ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena entender el amor de Dios, amarlo y obedecerlo? Primera consecuencia: si guardamos sus mandamientos y le tememos y guardamos sus mandamientos, seremos declarados justos por Él. Salmo 111:5. Sustenta a quienes le temen, a quienes le reverencian, a quienes lo veneran, a quienes guardan sus mandamientos. ¿Qué va a pasar? Sustenta a quienes le temen. Siempre recordará su pacto. No tenemos nada que temer al futuro, por muy duro que venga la situación, porque los que temen a Jehová, los que reverencian su nombre, los que guardan sus mandamientos, van a ser sustentados. Dios proveerá para su pueblo. ¿Vale la pena temer a Dios? Bueno, en primer lugar seremos justificados. Segundo lugar, seremos ¿qué? Sustentados. Veamos otra consecuencia. Salmo 103:17. Pero el amor del Señor es desde la eternidad, por la eternidad, sobre los que le reverencian. Porque el amor del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le reverencian. ¿Y qué es reverenciar? Inclinarnos, adorarlo y demostrar que le obedecemos por amor, guardando sus mandamientos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Miren, yo cuando leo este texto me sensibiliza mucho mi corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Deuteronomio 5:29. Miren, a pesar de que Dios merece ser adorado, merece ser temido, reverenciado, amado y obedecido, qué Dios más maravilloso, hermanos, que no nos obliga. Él permite que nosotros tomemos la decisión. Satanás sí nos obligará, y ya vamos a ver en el transcurso de los temas qué hará Satanás para ser él reverenciado, temido y adorado. Él tiene un plan y se está llegando a su final ese plan, hermanos. Pero miren lo que hace Dios. Mire qué espera Dios de su pueblo. Mire qué espera Dios de su pueblo. Ojalá que me reverencien, que me teman, que me obedezcan, que me amen y guarden mis mandamientos. Ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Qué espera Él? ¿Qué es lo que realmente Dios espera? Dios dice, pórtate mal. A ver cómo te va a ir cuando ya yo esté destruyendo el pecado y todo lo que esté contaminado. A ver, desafíame. Pero miren a un Dios. Ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Quiere usted que Dios bendiga a sus hijos? Enséñeles a temer a Dios y a guardar sus mandamientos.
y entonces verá que le irá bien a usted y a sus hijos. Ojalá, dice Dios. Es el deseo del corazón de Dios. Dios no se complace en destruir, hermanos. Él se complace en salvar, en perdonar. Ojalá que me reverencien. Acuérdense, por eso el ángel dice, reverenciad a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Deuteronomios 30:20. Mire el deseo de Dios, que se convierte prácticamente en un llamado en esta ocasión. Ama a Jehová tu Dios, atiende su voz, únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habitéis en la tierra que Él juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Estos esperaban la tierra prometida, la Canaán celestial. Ama a Jehová tu Dios. Hermanos, no tenemos otra opción. La otra opción es destrucción. Esta es la correcta decisión que podemos hacer. Ama a Jehová tu Dios. Atiende su voz. Únete a Él porque Él es tu vida y la prolongación de tus días por la eternidad, a fin de que habitéis en la tierra que Él juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. En Hebreos, en el capítulo de la fe, dice que Abraham, Isaac, Jacob saludaron de lejos la promesa y habitaron en tiendas porque esperaban una patria mejor, esa que vamos a heredar pronto nosotros. Para terminar, antes de hacer un llamado, quiero ilustrar. Con una ilustración quiero demostrar el verdadero sentido de servir y obedecer a Jesús, a nuestro Dios. Resulta que cuenta una historia en la época del Imperio Romano. En esa época, los ricos tenían esclavos. Los esclavos eran tratados como ganado, los marcaban y tenían que trabajar toda la vida para sus amos. Y los hombres si tenían bastantes esclavos, pues es porque tenían mucho dinero, mucha plata, muchas riquezas. Había un hombre que tenía muchos esclavos, entre ellos había un esclavo que ya no aguantaba ser esclavo. Y este hombre se propuso y dijo, no voy a ser más esclavo. Y cuando el amo le decía, ve y haz esto, él le decía, no lo voy a hacer. No voy a trabajar más para ti. No quiero ser más esclavo. Ve, dijo el amo, así es que te estás rebelando. Pues vas a ver lo que hago contigo. Azótenlo. Y el esclavo dijo, aunque me azotes, no voy a trabajar para ti más. No voy a ser más esclavo para ti. Y va y lo azotaron, y lo azotaron. Y el amo dijo, no lo azoten más, porque si lo llegan a matar, voy a perder siquiera algo. Y si no obedece, pues lo voy a llevar al mercado de esclavos, aunque sea algo voy a recuperar. Pero déjenlo aguantar hambre, en la celda, ahí amarrado. Y aquel hombre empezó a aguantar hambre. Y lleva el amo, ajá, no voy a trabajar para ti. Nunca más voy a trabajar para ti, aunque me mates de hambre. Bueno, el amo entendió que el esclavo estaba hablando en serio y dijo, no me voy a arriesgar a perder estos centavos. Lo voy a llevar al mercado de esclavos y ahí lo voy a vender por lo que me den. Ya estaba dispuesto a que le dieran cualquier cosa, pero por lo menos iba a percibir ciertos centavos. Fue llevado al mercado de esclavos este esclavo. Y ahí estaba encadenado de manos y de pies porque se consideraba un esclavo sumamente peligroso, agresivo. Bueno, allá estaba el amo, ¿verdad? Con todo su puño de esclavos.
y miraban a ese hombre y con solo verle el aspecto de la cara, nadie quería comprar a ese esclavo. Así es que nadie le ofrecía nada. De repente, entre los mercaderes, apareció un hombre noble, de aspecto que era un hombre rico, noble, con un aspecto sereno en su cara, y empezó a buscar esclavos. Y llegó a ver la cara del esclavo este rebelde. Se le quedó viendo con serenidad, de pie a cabeza, y el esclavo le dice: aunque me compres, no voy a trabajar para ti, porque yo no voy a ser esclavo más. El hombre, el mercader, no dijo nada. Fue a donde estaba el dueño, el amo del esclavo. El esclavo miraba que estaban haciendo la transacción de compra, y desde lejos el esclavo le decía al comerciante, ¿verdad?, al noble: no voy a trabajar para ti, nunca voy a trabajar para ti. El hombre mercader le dice cuánto vale, y no le preguntó. El mercader sabía, este hombre noble, que por ese esclavo nadie le iba a dar nada. Pero el esclavo vio que él dio una buena bolsa de monedas, y el otro se quedó espantado. El dueño se la arrebató. Antes, dijo él en su mente, antes de que sepa lo que ha comprado, le arrebató y le dio las llaves de las cadenas. El mercader, el noble, regresó: aunque me compraste, yo no voy a trabajar para ti jamás. No quiero ser esclavo jamás. Y aquel hombre no dijo nada. Abrió las llaves de las cadenas en sus manos y en sus pies. Las cadenas cayeron. Y el hombre: no voy a trabajar para ti. El mercader dio la vuelta y comenzó a caminar, a irse de ese lugar. El esclavo se quedó atónito. ¿Y este qué? ¿Me compra? ¿Me desata las cadenas? Ahora soy libre, pero ¿ahora qué hago yo? Y vio que la figura del noble se iba perdiendo en el horizonte, caminando. Y el esclavo no sabía para dónde ir, qué hacer. Nunca en su vida había sabido que era libertad. Comienza a correr detrás de aquel noble, como sus pies se lo permitían. Lo alcanzó, sudado, jadeante. Se postra delante del noble, del mercader, y le dice, se aferra a los pies del noble y le dice: trabajaré para ti toda mi vida, hasta que yo muera. Ese mercader es Jesús. Él no nos obliga. Él sabe que nuestra única oportunidad de redención es amarlo y obedecerlo. Pero no nos obliga. Nos convence de que esa es nuestra mejor opción. Yo quiero ser como aquel esclavo. Yo quiero ser ese esclavo que tenga que obedecer y sentir gozo en trabajar toda mi vida y obedecer hasta el último aliento de mi vida o hasta la eternidad a ese noble que pagó un precio que yo no merecía. ¿Cuántos de los presentes quieren atender el llamado del primer ángel? Temed a Dios. Es el único que merece ser temido y obedecido, amado, reverenciado. No hay otra opción. ¿Cuántos queremos dar este mensaje por palabra, por testimonio? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos alejado de Dios? Pero en esta ocasión el Señor te hace un llamado. Ojalá que me reverencien y guarden todos los días
todos mis mandamientos, así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. Que Dios ponga en tu corazón el deseo de amar a Dios y sentir gozo en obedecerlo, porque esa es nuestra única opción para ser guardados, protegidos de la destrucción. Que Dios bendiga a cada uno de los que han escuchado este mensaje y que el Espíritu Santo enternezca vuestros corazones a tal punto que acatemos ese consejo de Dios de temerle, amarle y obedecerle. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque desde la eternidad fuimos los objetos de mayor consideración en tu corazón. Gracias por darnos libertad para escoger. Pero en esta hora queremos que el Espíritu Santo nos ayude a escoger el único camino que nos queda ante la destrucción inminente. Satanás va a obligar a todo el mundo a que lo adoren. Tú que mereces ser adorado, esperas darte a conocer a nosotros de tal manera que nuestro corazón se enternezca, que te aceptemos y que nos gocemos en obedecer tus mandamientos. Queremos estar en este grupo. 2 bandos nada más al final del conflicto. Unos adorando a la bestia y al dragón y otros adorando al Dios maravilloso que es amor. Déjanos sentir en nuestros corazones el deseo de amarte y de servirte toda nuestra vida, porque nos has liberado del pecado. Nos has liberado, Señor, de la maldición del pecado, y a través de Jesús rescataste nuestras vidas. Déjanos sentir ese deseo de amarte y de obedecerte y guardar tus mandamientos. En tus manos nos encomendamos, a nosotros y a los nuestros, y todo lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén.